Lo leemos de ahí. Y dice, antes que te formases en el vientre te conocí, y antes que nacieses te santifiqué. Te di por profeta a las naciones. Si querés poner cara de profeta y decirle al que tenés al lado, antes que nacieras te conocí. ¿Sí? El versículo, relatale. Y antes que nacieses te santifiqué, te di por profeta a las naciones. El Señor realmente, éramos uno con Él. Antes de venir a la panza de la mamá, nosotros ya existíamos con Él. Él nos conocía. Y Él trazó un destino para nosotros y determinó que iba a venir a la panza de Doña Valina, iba a salir de los lomos de Gabito, iba a nacer una hermosa niña que se llamaba Alma. Y después fue a lo de Don Raúl y a lo de Doña Liliana y nació Carolina. Así hizo con cada uno. El Señor ya nos conocía, hablábamos con Él, lo adorábamos y vinimos al vientre con un destino. Y ese destino va a depender de nosotros, el cumplirlo o no. Porque todos los que estamos acá, el Señor nos llamó. Pero ¿saben una cosa? Él nos da el libre albedrío. No nos obliga a nada. ¿Sí? Así que yo mientras preparaba, decía, ¿cómo? ¿No es cierto? El Señor nos llamó. Pero hay algo que es muy importante. Y es que como hijos de Dios, nos enamoramos cuando lo conocemos al Señor. Yo me enamoré cuando conocí al Señor. Él es el amor de mi vida. Aparte de mi Kevin. ¿Lo vieron? Yo tengo mi guardaespaldas, ahí está. Pero el Señor es el amor de mi vida. Amén. ¿Sí? Y yo me enamoré el día que lo conocí, porque hasta ese momento nosotros vinimos a la panza de la mamá y empezamos a transitar nuestra vida, pero lejos del Señor. Y un día el Señor dice, basta, hasta acá llegaste. Y entonces llegué al Señor con un montón de problemas, con un montón de situaciones. Lo mismo le pasó al pueblo de Dios. Por cabeza dura estuvo 40 años. Yo no estuve 40 años en un desierto, estuve un poco menos. Pastor sí, porque él es desobediente, estuvo 45. Y bueno, y lo cierto es que llegamos al Señor y yo me enamoré de Él. Y hoy miraba en esa Biblia y hay unos versículos que les quiero compartir que están en el libro de Deuteronomio, el capítulo 6, del 6 al 9 vamos a leer. ¿Estamos ahí? Y dice la palabra de Dios: y estas palabras que yo te mando hoy estarán sobre tu corazón. Las repetirás a tus hijos, hablarás de ellas estando en tu casa, andando por el camino y al acostarte y cuando te levantes. Y las atarás como una señal en tu mano y estarán como frontales entre tus ojos y las escribirás en los postes de tu casa y en tus puertas. Amén. Amén. La concordancia de esta palabra está en el 11 de Deuteronomio, del 18 al 21. Por tanto, pondréis estas mis palabras en vuestro corazón y en vuestra alma. Las ataréis como señal en vuestra mano y serán por frontales entre vuestros ojos. Las enseñaréis a vuestros hijos, hablando de ellas cuando te sientes en tu casa, cuando andes por el camino, cuando te acuestes, cuando te levantes, y las escribirás en los postes de tu casa y en tus puertas, para que sean vuestros días y los días de vuestros hijos tan numerosos sobre la tierra que Jehová juró a vuestros padres que les había de dar, como los días de los cielos sobre la tierra. Miren qué promesa Dios nos dio a cada uno de nosotros. Pero hay un montón de promesas, pero también que nosotros debemos atar la palabra. Dice, átalas en tu cuello, ponla por frontales sobre tus ojos. Y yo pensaba en esta palabra, porque si hay algo que en este tiempo el Señor me hablaba, era del llamado. Era de que Él me había escogido. Antes que naciese, Él ya me
había escogido. Y ustedes fueron escogidos antes de nacer. Pero saben, nosotros cuando yo llegué al Señor, como les decía, llegué con muchos problemas. Y entendí que a los cristianos lo que más nos cuesta es permanecer. Porque permaneciendo es que vamos a alcanzar ese destino y esa promesa que hay para cada uno de nosotros. Pero es lo que más cuesta. Y yo recuerdo que en ese entonces él no me hacía caso con la Biblia, que le leía, que hacía, que oraba, que ayunaba. Porque muchos de ustedes quizás que vienen solos, no sé cuántos vienen solos, porque no viene el esposo o no viene la esposa. Levante su mano. Bueno, yo les quiero decir que falta poco para que vengan. Que no tienen que detenerse a mirar que no está. Usted profetice que ese hijo, esa hija, ese esposo, esa esposa va a venir. Usted véalo, porque la fe es la certeza de lo que nosotros esperamos. Pero es la convicción de lo que no estamos viendo. Pero usted crea, 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 porque sabe que el que cree es el que ve la gloria de Dios en su vida. Cuando yo llegué, tenía todos los problemas. Y a lo mejor uno más. Y entonces había escuchado alguna vez algún cassette que decía que los géneros se rompían con ayuno y oración. Entonces, en la iglesia donde yo estaba, mucho no se hacía guerra espiritual, pero yo ayuno y oración. Entonces, cuando este mozo, mi Kevin, se iba a trabajar, tipo 4:30 de la mañana entraba a trabajar, a las 5, a las 4, nosotros con Belén, que era mi guerrera, mi escudera, Belén, y Florencia, que tenía 4 años menos, o sea, 8 y 12 años, nos levantábamos a las 4:30 de la mañana y ¿qué leíamos? Esta palabra. ¿Y sabe qué hacía yo? Oraba para poder tapizar sillas. Oraba para poder pintar mi casa. Porque la cucaracha más chica me hacía porque en mi casa había espíritu de ruina, de miseria, de escasez. Faltaba todo. ¿Y sabe cómo se iba? Con ayuno y oración. Amén. Y orábamos y veíamos las promesas de Dios cumplirse. ¿Por qué? Porque recuerdo, cuando yo hoy pensaba en la palabra, recordaba que un fin de semana yo decía, vamos a orar, vamos a ayunar, los chicos van a cambiar. Papi va a cambiar, mami. Y había días que la verdad decía, no, yo no voy a ir más, estoy cansada, porque los años pasaban. ¿Y saben qué? A veces los cristianos dicen, no, el Señor no me escucha. Y vienen un mes, una semana, un año. Yo fui 12 años y muchas veces no veía respuesta. Y en una de esas veces recuerdo haber dicho, esto no cambia más. Porque cuando yo ayunaba y oraba, ¿usted qué espera? La respuesta. Usted dice, ay, qué bueno, porque cuando uno ayuna, por lo menos en el caso mío, es como que uno dice, qué bueno, me siento mejor, aunque no comí, pero tengo una fuerza que parece que soy Sansón. Y era el renovarnos ¿en qué? En su palabra. Amén. ¿Sí? El escuchar su palabra, el orar, el entrenarnos. Y así se iba formando, ¿qué? El guerrero. Y ahí tenía mis guerreritas, ¿sí? Porque ellas estaban a la par mía. Y viendo la respuesta, que decíamos se soluciona todo. No. Terminábamos el ayuno y a la noche teníamos una sorpresa. Pero al otro día, ¿saben qué hacíamos? Volvíamos a ayunar. Y volvíamos a ayunar. ¿Por qué? Porque nos sosteníamos como viendo el invisible, esperando la promesa, en que aquel que dijo que lo iba a hacer, si no existe, lo va a hacer porque me ama, porque está viendo mi determinación. ¿Qué es lo que pasaba? Nosotros estábamos como en el gimnasio, estábamos desarrollando el músculo de la fe. Y lo cierto es que no encontrábamos respuesta. Pero un fin de semana recuerdo que mi esposo me dice que él se creía que estaba jugando en River. Y era simplemente el arquero de la selección de la UCA. Fuera vaya, menos vencida. Eso no hay que quitarle el mérito. Pero él se pensaba
pintura. Pero cuando él vino se encontró con la casa pintada. Amén. ¿Por qué? Porque el que prometió, el que es fiel, el que ve la oración de su hijo, respondió. Por eso yo no sé lo que le estás pidiendo, pero lo que le estés pidiendo, si vos le crees, si vos sos fiel, si vos orás, si vos ayunás, Él va a abrir los cielos. Y si lo existe, lo va a crear. Él va a tocar el corazón de una persona y te van a golpear la puerta y van a decir, ¿querés este tarro de pintura? Tienes que creer, porque Él lo hace y mueve su mano. Recuerdo que quería tapizar sillas y no tenía para las sillas, pero oramos y le tocó el corazón al arquero menos vencido y entonces hizo tapizar la silla, ¿sí? Y entonces cuando fuimos a tapizarla teníamos también que tapizar unos sillones, pero no teníamos sillón grande, teníamos 2 chiquitos. Y entonces yo digo, ay Señor, ¿cómo me gustaría tener? Y yo le servía al Señor, siempre le servía al Señor, siempre. Iba a los hospitales, iba al colegio, yo honraba a sus niños, porque Él dijo, yo honro a los que me honran. Y saben, los días pasados cuando fuimos al congreso, esto lo saben pocos. Vanina es una de las que lo sabe porque estaba en ese momento. Vino una persona que me conoce, que vino acá, y me dijo, pastor, yo te quiero honrar. Y el Señor me había dicho que en ese congreso me iban a sembrar un anillo. Y bueno, yo dije, capaz son cosas mías, porque a mí me pasa eso. Por ahí el Señor me tiene que hablar porque yo creo que soy yo. Y bueno, lo cierto es que ella me da el regalo, me dice, es un regalo. Y cuando me mostró el anillo y me puso el anillo, yo le dije, yo sabía porque el Señor me dijo, vamos a orar. Y saben, días pasados, ella me manda y me dice, gracias pastora, yo sé que yo soy la primera de muchos que van a honrar, pero sabes una cosa, después que oraste, me dieron la exclusividad de una marca para que yo represente, porque yo soy empresaria, y entonces ya no voy a representar como más. Ahora tengo otro. ¿Por qué se lo cuento? Porque el Señor honra a quienes le honran. Y yo en ese momento, lo único que tenía, yo quería diezmar, ofrendar y no tenía, pero lo que tenía le daba. Y recuerdo que cuando fuimos a hacer el tapizar la silla, yo quería, estaba en mi corazón el sillón, pero ni siquiera lo tenía. Entonces le digo al Señor, le pregunto, ¿cuánto sale un sillón grande? Y me dice, supónganse, porque la plata cambió mucho, hace 30 años de esto, ¿no? Si me salía 20 pesos, los dos, me dijo, bueno, dame 30 y yo te voy a dar un sillón y te lo tapizo. O sea, me hizo el juego del living. Entonces le dije yo a él, tuve la silla y tuve los sillones. O sea, que el Señor es fiel. ¿Para qué te lo cuento? Para que le creas. Le creas al Señor. Y en ese momento era creer. Él era duro, porque era bastante duro el muchacho, ¿no? Pero el Señor es fiel. Y lo que yo decía era, permanecer es lo que más nos cuesta. En la palabra de Dios dice que Pablo dijo, ya no vivo yo, Cristo vive en mí. Pero ¿saben? Cuando hablaba, yo pensaba en la palabra que les iba a compartir y decía, él era duro, pero yo también. ¿Saben por qué? Porque si quizás yo hubiese cambiado algunas cosas, Él no hubiera demorado tanto en venir a pedir. Porque cuando venimos primero nosotros, queremos que los otros cambien. Pero nosotros también tenemos que cambiar. Lo que pasa es que a veces yo oraba, miren, Él no sabe esto, pero se va a enterar. Yo oraba y decía, Señor, si yo soy tu hijo, este es un desgraciado hijo del diablo, y yo tengo que agachar la cabeza. Y sí, decía el Señor. Y sí, es así. Pero bueno, a veces nosotros queremos que cambien los demás. Y miren, en el libro de Proverbios, Ana, vamos a ir un ratito ahí al libro de Proverbios 4 y después 8. Primero 4, del 20 al 23.
Proverbios 3, del 1 al 3. Yo no tengo más. Es allá. Dice, hijo mío, no te olvides de mi ley y tu corazón guarde mis mandamientos, porque largura de días y años de vida y paz te aumentarán. Nunca se aparten de ti la misericordia y la verdad. Átalas a tu cuello, escríbelas en la tabla de tu corazón. Hallarás gracia y buena opinión ante los ojos de Dios y de los hombres. Y esta palabra era muy parecida a la del libro de Deuteronomio. Y nosotros orábamos con mi hija y leíamos esta palabra. Pero ¿saben a veces qué creemos nosotros? Cuando Dios nos dice que vamos a ir a las naciones. ¿Cuántos estuvieron el domingo y recibieron una palabra de parte de Dios? Amén. Dios nos habló del ministerio, habló de un montón de cosas. Pero ¿saben qué es lo que nos pasa? A veces nos gusta, la queremos, pero también tenemos que trabajar por eso. Porque ¿qué dice acá la palabra? Dice, nunca se aparten de ti, en el versículo 3, la misericordia y la verdad. Y eso, ¿cuánto que nos cuesta? ¿Por qué? Porque nosotros queremos que cambie el otro. Pero los hijos de Dios somos nosotros. Y a veces yo puedo tener misericordia con Alma porque es mi nieta y la amo. Puedo tener misericordia con mi Kevin porque lo amo, ¿sí? Amén. Pero me cuesta tener misericordia con el vecino de al lado, el de enfrente, porque no es nada mío. Y la misericordia es misericordia para el de al lado, para el de enfrente. Amén. Parece que te hace la vida imposible. Amén. Parece que te saca el cuero. Amén. Parece hay que ejercer también misericordia. Amén. Y eso es lo que nos cuesta. En el libro de Juan, capítulo 12, versículo 24. Dice, de cierto os digo, que si el grano de trigo no cae en la tierra y muere, queda solo. Pero si muere, lleva mucho fruto. Amén. ¿Y qué es lo que nos cuesta a nosotros? Morir. Porque yo tengo razón. Yo tengo razón. Este desgraciado no cambiaba. Y yo era la hija de Dios. Y yo diezmaba, yo ofrendaba, yo servía. Pero él no cambiaba. ¿Qué era lo que hacía? Tenía que morir. Pablo dice, ya no vivo yo, vive Cristo en mí. Pero como hijos de Dios, no ven frutos. Porque seguramente él no veía frutos en mí. Porque yo hacía, leía, ayunaba, oraba, pero no perdonaba. Y no cambiaba algunas cosas. Porque siempre vemos la paja en el ojo ajeno. La viga en el ojo de uno no se ve. Siempre se ven los defectos de los demás. Siempre somos profetas para otro, ¿vio? Pero para nosotros el Señor parece que no nos habla. Nos habla siempre del otro. Y Dios quiere que podamos morir. ¿Para qué? Para llevar fruto. Para que se vea el fruto de que Él vive, que Él reina en cada uno de nosotros. Amén. Pero a veces eso no sucede. Y en sí, la palabra que les quiero compartir era una introducción. Porque cuando yo llegué al Señor, llegué con muchos problemas. Y el pueblo de Dios también estuvo 40 años en un desierto. Y a que no saben por qué. Por rebelde, por cabeza dura, porque eran duros de servicio. ¿Qué tenía? Soberbia y orgullo. Al diablo le bastó con la rebeldía, con la soberbia. ¿Para qué? Cuando fue expulsado del cielo, venir a atacar a los hijos de Dios para sacarlos del propósito. Y eso es lo que nos cuesta. ¿A vos te parece lo que hizo? ¿Quién se cree que es? Yo no me voy a bajar. Yo tengo razón. Muchas veces somos así. Y el Señor dijo que quería ¿qué? Misericordia.
que yo quiero y al que no quiero también. Porque saben, el perdón no es opcional, es obligatorio. Es obligatorio. Porque el primero que es libre cuando perdono soy yo. El primero que tiene paz en su corazón soy yo. Yo hoy disfruto de, a pesar, bueno, la Belu se casó hace poquito, pero nosotros estamos de novia. Ahora no sé cuándo me va a pedir casamiento. Estamos disfrutando, ¿sí? El estar juntos, compartir juntos, ¿sí? ¿Por qué? Porque Dios restaura lo que pasó. Y Dios hace todo nuevo. ¿Cuándo? Cuando yo sano mi corazón. Cuando yo perdono. Yo lo que digo, lo que cuento, sé que Él no se ofende. Porque lo digo, ni Él se ofende, ni yo tampoco cuando Él hace broma. ¿Pero por qué? Porque Dios restauró el matrimonio. Pero hubo que pasar un proceso. Para que eso suceda, alguien tuvo que morir. Y me tocó morir a mí. ¿Qué va a hacer? Yo vine primero y tuve que morir. Después, alguna que otra vez, Dios lo trata conmigo también a Él, ¿cierto? Porque tampoco se lo va a llevar de arriba. Pero bueno, como cristianos debemos morir. Dios quiere hacer nuevas todas las cosas. Pero a veces nosotros estamos en un desierto, no porque Dios lo determinó, sino porque somos duros de servir, porque somos soberbios, porque somos orgullosos, porque no queremos perdonar, porque no se ve fruto en definitiva, porque no morimos a nosotros mismos. Entonces, yo les decía de una historia que vamos a compartir de alguien que también, como un día yo tuve que estar mal en lo último para reconocer que necesitaba de quién, del Señor. Y a veces somos así, porque para tener soberbia no es el que tiene mucha plata, no es solo soberbia. Hay personas que a veces no tienen nada y la soberbia la tienen intacta. Vamos a ir al libro de Lucas, capítulo 15. Pero es la historia del hijo pródigo. Te digo la. Un hombre tenía 2 hijos. Voy a leer de acá porque no la tengo más clarita. El menor de ellos dijo a su padre: Padre, dame la parte de los bienes que me corresponden. Les repartió los bienes. No muchos días después, juntándolo todo, el hijo menor se fue lejos a una provincia apartada. Y allí desperdició sus bienes viviendo perdidamente. Y cuando lo hubo malgastado, vino un gran hambre en aquella provincia y comenzó a faltarle. Y fue y se arrimó a uno de los ciudadanos de aquella tierra, el cual le envió a su hacienda para que apacentase cerdos. Deseaba llenar su vientre de las algarrobas que comían los cerdos, pero nadie le daba. Volviendo en sí, dijo: ¿Cuántos jornaleros en la casa de mi padre tienen abundancia de pan y yo aquí perezco de hambre? Hasta ahí vamos a leer, vamos a ir leyendo, pero para ponernos, ¿qué pasó? ¿Qué le dijo él? ¿Hizo algo malo? Le dijo al padre: dame la parte que me corresponde. Cuando leíamos al principio la palabra de Deuteronomio, decíamos que, ¿qué nos decía? Que teníamos que enseñarles a nuestros hijos, ¿qué? La palabra. Y yo pensaba, cuando leía esos versículos, que quizás yo no les voy a dejar como la historia del hijo pródigo, a Belén, a Florencia, a Gabito, a Víctor. Pero ellos vieron un testimonio que fue cuando no tenía pintura, cuando no tenía para la silla, que le dije: vamos a orar, vamos a ayunar, y Él, que es el dueño de todas las cosas, que dice la palabra, suplirá conforme a las riquezas en Cristo Jesús todo lo que necesitemos. Entonces esa es la mejor herencia que le podemos dejar
Y acá el chico le pedía al padre la parte que le correspondía. Era un mal hijo, y él le pedía la parte que correspondía. Su papá se la dio, ¿y qué dice? Que él se fue y la malgastó. Cuando nosotros venimos a los pies del Señor, cuando llegamos a su casa, muchas veces venimos como ese hijo pródigo. Malgastamos nuestra vida, malgastamos todo lo que teníamos, viviendo, dice, perdidamente. Hay otra versión que dice que lo gastó locamente, en rameras, lo malgastó. Y no tenía lo que comer. ¿Y qué le pasó? Dice que volvió en sí. ¿Qué quiere decir? Que estaba ciego, estaba perdido, como estábamos muchos de nosotros antes de llegar al Señor, envueltos en delitos, en pecados, en perversión, en cuántas cosas estábamos envueltos. Y sin embargo, cuando vinimos, tuvimos que sentirnos que necesitábamos de Él, que queríamos saciarnos, porque dice que los cerdos, Él quería comer lo que comían, hoy podríamos decir los perros, no tenían ni para comer, estaba desesperado. Pero cuando volvió en sí dijo, iré a la casa de mi padre. Sí. Y muchos de nosotros nos tuvo que pasar una situación, otra. Yo hablo de mí, no sé lo personal de cada uno de ustedes, algunos sabré y otros no lo sé. Pero viví perdidamente, porque en mis fuerzas creía que iba a poder restaurar mi matrimonio, enderezar la vida de mis hijos. Y cada día los perdía un poco más. Hasta que volví en sí. ¿Por qué? Porque yo, joven, decía, a mí nadie me va a decir lo que tengo que hacer. Mirá si yo le voy a andar llevando la ofrenda al pastor. Nunca lo dije, el Señor sabe que es así. Nunca se me ocurrió. Hay cosas y comentarios que yo me entero ahora que soy pastor, que dicen de los pastores, pero la verdad es que no, nunca. Pero sí tuve que estar en ese límite, como estaba ese hijo pródigo, ese que lo malgastó todo. Y yo no sé cuántos papás hay acá, pero como papá, yo sé lo que es que se vaya un hijo de tu casa, porque en esa época también. Y es muy triste que tu hijo se vaya y que vos lo veas pasar y veas que esté perdidamente gastando la plata, su vida, sus mejores años, porque está lejos del Señor. Y lejos del Señor nunca te va a ir bien. Nunca, porque su palabra también lo dice. Separado de mí, nada podés hacer. Nada. ¿Saben qué nos espera lejos del Señor? Estar viviendo perdidamente. Y este chico estaba viviendo perdidamente. Pero una noche, dice que miró el cielo y dijo, Padre, he pecado contra el cielo y he pecado contra ti. No soy digno de ser hijo tuyo. ¿Cuántos de nosotros tuvimos que estar en esa situación de sentirnos indignos, de sentarnos a la mesa del Rey? Cuando hoy, decía Fabiana, matrimonio, tu trabajo, Él quiere bendecirte. Amén. Ustedes pueden imaginarse entregar el único hijo para salvarnos a nosotros. ¿Cuánto amor nos tuvo? ¿Cuánto amor nos tiene? Para decir lo que vos quieras, lo que vos necesites. Pídeme, clama a mí, yo te responderé. Te enseñaré cosas grandes, ocultas que tú no conoces. Pídeme y te daré por herencia las naciones de la tierra. Él dice que nos va a bendecir. Pero lo que pasa es que muchas veces hay soberbia y hay orgullo. Ese chico, teniendo una herencia, primero malgastó su vida, malgastó el dinero, tuvo que verse sin nada, porque lo que tenía que quebrantar Dios era su orgullo y su soberbia. Verse sin nada.
en esta noche, si hay un mensaje que yo te quiero decir, no esperes quedarte sin nada. No esperes estar como ese hijo pródigo, deseando comer lo que comen los cerdos para llenar tu estómago. Porque Dios tiene esos tesoros para darte. Amén. Él quiere bendecirte, quiere llenar tus graneros, quiere bendecir tus generaciones. Amén. Quiere bendecirte, dice el libro de Juan, amado, yo deseo, es un deseo de Dios, bendecirte, prosperarte, restaurarte, sanarte, hacer nuevas todas las cosas, tu familia, tu matrimonio, tu casa. Él quiere darte una casa nueva. Pero vos, porque yo me imagino cómo estaba ese papá. Así está Dios, viendo, y por eso le decía, yo sé lo que es que un hijo se vaya, porque yo veía cómo vivía perdidamente. ¿Y saben qué hacía? Ayuno y oración. Ayuno y oración. Porque yo sabía de esta palabra y decía, un día va a venir. Un día va a venir. Y yo voy a decir, hagamos fiesta. Porque este mi hijo era el que estaba muerto y ha resucitado. El que estaba perdido y ahora vino a la casa del Padre. El Señor quiere hacer fiesta. ¿Y saben con quién? Con su pueblo, con sus hijos. ¿A quién creen que va a bendecir? Si no es a sus hijos, si no es a cada uno de ustedes. El Señor los ama. El Señor quiere bendecirte, pero es necesario que se vean frutos en tu vida. Y tenemos que sacarnos la soberbia, el orgullo, la altivez, los enojos, los rencores. Porque eso muchas veces son mochilas que llevamos. Y a veces el camino se hace más pesado cuando llevamos cargas que no necesitamos. Es como que agarramos una valija y en esa valija llevamos, en vez de llevar una mudita de ropa, porque vamos 2 días nomás de viaje. El pastor sabe que yo llevo una valija llena. Pero no, de ropa. A mí me gusta de ropa nomás. ¿Y qué hacemos? Andamos con un montón de cosas pesadas y el Señor quiere que estemos livianitos. ¿Por qué? Miren, le doy un ejemplo. Yo me llevo la valija llena y después el Señor me quiere regalar un montón de cosas y no las puedo traer porque no tengo lugar en la valija. Y a veces el Señor quiere darte y no puede porque tenés la valija ocupada con enojos, con rencores, con celos, con pleitos, con contiendas, con envidias, con maledicencia, con palabras feas. Y el Señor quiere darte paz, gozo, benignidad, bondad, templanza, restauración, bendición. Quiere que seamos esos bienaventurados. Y muchas veces no podemos por las cargas que traemos. Que esta sea la noche que podamos despojarnos de todo peso que nos asedia, que no nos corresponde. Que podamos despojarnos de los enojos, de los celos, de las envidias, de los celos aún porque a mi esposo le dieron una palabra tremenda y a mí no. Son uno. Son uno. Todo lo que me dan a mí se lo dan a él. Y todo lo que le dan a mi Kevin me lo dan a mí. ¿Sí? Así que en esta noche, si el Señor te habló, te voy a pedir que te pongas de pie, que cerres tus ojos. Cierra tus ojos ahí donde estás.